¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto nuevamente saludarlos. Y bueno, pues con este capítulo vamos a terminar toda esta sección sobre el tema de la espiritualidad mariana, es decir, la participación de nuestra Madre Santísima en el proyecto de Dios que llamamos Ser Santos. Y bueno, yo quisiera hoy hacer un pequeño repaso, un poquito dando algunas luces también de nuestra Madre Santísima, pero sobre todo con una gran invitación a que seamos santos. Tenemos aquí a nuestro modelo de santidad. No hay santidad más perfecta que la de ella. Bueno, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la humana, que es totalmente santa, que es completamente santa, es nuestra Madre Santísima. De hecho, pues hay un icono muy bonito que se llama así, la Panaguía o la Toda Santa, ¿verdad? O sea, la que es santa completamente. Y yo quisiera hoy tomar una cita que nos habla de este tema, que es Mateo, en el capítulo 5, en el verso 48. Con este verso termina pues una serie de elementos fundamentales en la vida del cristiano que se completarán con el capítulo 6 y el capítulo 7. Ahí está todo el proyecto de Dios para la vida de un cristiano. Pero esta sección termina, que es la sección de las bienaventuranzas y de los elementos donde va repasando el Señor los mandamientos, termina con una invitación. Una invitación que es más que invitación, una exhortación. O sea, después de que termina todo esto, termina, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, anteriormente se les dijo, pero yo les digo. ¿Sí? O sea, hay formas muy lights de llevar la vida cristiana, ¿sí? Apegándonos a la orillita de la ley. ¿Recuerdan el caso del joven rico? Lo conocemos así, aunque dependiendo del autor que leamos, dependiendo del evangelio que leamos, vamos a encontrar que en uno es joven y los otros pues no es joven. Habla nada más de una persona o de un hombre que se acercó. Pero se le conoce como el pasaje del joven rico. Esta persona que se acerca con Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dice Jesús, bueno, pues cumple los mandamientos. Y entonces, pues el muchacho, así un poco desconcertado, quizás pensando, ¿habrá alguno especial o algo así? Dice, ¿cuál es, maestro? Pues ya sabes, no robes, no mates, honra a tu padre, etc. Le dice, maestro, desde joven los he servido, los he seguido, los he cumplido. ¿Qué más me falta? Y ahí es en donde se va a atorar el asunto. ¿Qué más me falta? El seguimiento de Jesús requiere ascesis, requiere penitencia, requiere capacidad como la Virgen María para deshacernos de todo, de nosotros mismos. Ella, por ejemplo, comentan los especialistas en el tema mariano y en el tema bíblico, que en el capítulo 3 de Marcos hay un pasaje muy importante en donde los últimos versículos nos presentan que María va a buscar a Jesús. Porque, pues, si leemos todo este capítulo, primero nos dice que Jesús realiza una curación en la sinagoga. Los fariseos se ponen de acuerdo para matarlo, o sea, se empieza a regar esta situación. Luego por ahí también dicen es que, hace cosas por medio de Satanás. Y luego pues dicen, no, pues es que se me hace que ya se medio volvió loco este amigo, ¿no? O sea, yo creo que él hizo mal algo y está mal. Y entonces, bueno, pues María, que es una madre que, como decíamos, no sé si ayer o antier, o sea, María no conoce el plan de Dios. María lo va viviendo, lo va siguiendo, ¿no? Y entonces llega, por ejemplo, ese día que nos narran los evangelistas, se llama el pasaje de la verdadera familia, en donde dice, sobre todo Marcos, dice, allá afuera está tu madre y tus hermanos, te busca. O sea, habían ido a buscarlo, pero obviamente con la finalidad de llevárselo, ¿verdad? O sea, de decir, a ver, Jesús, tranquilo,
qué bueno que tengas una misión, etcétera, pero pues tú no sabes con quién estás hablando aquí, ¿verdad? Entonces vamos a poner un poco de paz y un poco de quietud en esto. Y la respuesta de Jesús es tajante, ¿verdad? O sea, no. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y bueno, ¿a quién podríamos decir que realmente no obedece o obedece perfectamente la palabra? María, ¿verdad? O sea, no hay modelo más perfecto en la obediencia que ella. De hecho, en el Evangelio de Lucas, pues la vuelve a poner en el capítulo 11 como el modelo central de la obediencia. Pero aquí hay un paso muy importante para nuestra Madre Santísima. Ella tiene que hacer la renuncia más grande de toda su vida. Tiene que renunciar a ser la madre de Cristo para empezar a ser la madre de Dios, para empezar a ser la madre de todos los hombres. Pero para eso tiene que entrar ella también en el proceso discipular. De madre, tiene que convertirse ahora en discípula. Y bueno, los comentaristas de este pasaje dicen que a partir de ese momento, como lo veremos reflejado en otros más adelante, encontraríamos que María deja también su casa, lo deja todo y empieza a seguir a Cristo. Por eso le llamamos la discípula por excelencia. Ella dejó todo, pero no solamente lo material, lo físico, sino que dejó incluso sus proyectos, sus planes, que poco a poco Dios ha ido cambiando y ahora le pedía algo todavía más grande. Por eso dice el padre Rainiero Cantalamessa que la grandeza de una persona en la santidad no se mide por lo que la persona le da a Dios, sino por lo que Dios le pide a esa persona. Ahí está la grandeza de María, que le dio todo. O sea, incluso dejar hasta su maternidad humana para transformarla en una maternidad divina, que luego se confirmará ya en el Evangelio de San Juan, ahí al pie de la cruz. Entonces vemos en ella este proceso de perfección que el joven no quiso dejar lo suyo. Jesús le invitaba y nos invita a nosotros también a ser perfectos. ¿Cómo se llaman? Los padres de la iglesia, sobre todo los padres del desierto, llaman a los que están buscando la santidad, les llaman los perfectos. Es decir, los que se están esmerando por ser perfectos, como Dios es perfecto, dice, como su Padre Celestial es perfecto. Y esta es la santidad. Está tomada esta cita de Levítico. Jesús está ahí haciendo remembranza a un texto de Levítico en donde nos dice: sean santos porque su Dios es un Dios santo. Y esto es lo que tenemos que ir avanzando en nuestras vidas, hermanos. Y por eso el tema de la espiritualidad es fundamental en nosotros. Una persona que no lleva una vida espiritual seria difícilmente podrá ser perfecto, difícilmente podrá ser santo. Porque para poder llegar a esas renuncias de las que hablábamos el día de ayer y antier, ¿verdad? No solamente se requiere pues esa purificación o esa ascesis activa de parte de nosotros, sino que requiere también de mucha oración. Sin la oración, el corazón no accede. El corazón se abre a Dios y ahora sí, con la fuerza de Dios, puedo empezar a hacer todos estos procesos ascéticos que me van a llevar pues a una vida de santidad. Por eso les decía en estos días que los dos grandes pilares sobre los que se asienta, no la vida espiritual, ese se asienta en 4. La santidad se asienta en la oración y la ascesis. Si no tenemos estos dos pilares bien asentados en nuestra vida, pues va a ser bien difícil que seamos perfectos. Y el verbo está en imperativo, sean perfectos. Por lo tanto, sean perfectos. No es bueno, pues el que quiera y animarse, pues échele ganas, ¿no? No. Hablar de santos era hablar de cristianos. San Pablo, cuando escribe sus cartas, dice: a los santos de Roma o a los santos que viven en Éfeso. Son los cristianos. Era inconcebible que una persona no buscara ser perfecto. Y no quiere decir que el día de nuestra conversión lo seamos. Fíjense María, que nació perfecta, como Dios todavía la fue purificando,
hasta llegar a niveles de santidad insospechados. Y eso es lo que quiere de nosotros. Por eso cuando hablamos de la oración en María, referíamos el pasaje de Lucas del Magnificat. Después de este momento en que habla Isabel, María estalla en gozo. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en su presencia. Y es a lo que tenemos que aspirar nosotros dentro de la oración, a gozarnos en el Señor, a disfrutar nuestra oración, a hacerla cada vez más larga, más grande, más profunda, más perfecta. Ciertamente, igual que la cesis, requerirá de una intervención divina llegar a la profundización. Pero se empieza por poco. Yo le recomendaría en este sentido que si verdaderamente te interesas en este tema, que leas con detenimiento las moradas de Santa Teresa. Va mostrando ese camino de avance, muestra esa acción de Dios en la vida de una persona, de alguien que lo ha vivido y que luego lo escribe para que tú y yo lo conozcamos. Para mí fue fundamental en uno de mis retiros en el seminario el leer durante ese retiro las moradas. Ciertamente no me recuerdo de qué haya sido el retiro, porque fueron tantos, ¿verdad? Pero sí me acuerdo del retiro, me acuerdo del lugar, me acuerdo de haber estado leyendo todas estas hojas y haberme quedado pasmado al ver el camino que tenía yo que seguir también. Desafortunadamente mi naturaleza humana no me ha permitido avanzar como quisiera, pero quiero, y eso es lo que yo quisiera que tú quisieras, que tú quieras avanzar en la vida de santidad. Si tú quieres y construyes una vida de oración seria y una vida de ascesis seria, los sacramentos vendrán a darte fuerza, a renovarte continuamente, especialmente el sacramento de la reconciliación, en donde podremos, a través un poco de ayuda del sacerdote, ir caminando mejor en nuestra purificación. Por eso yo lo primero que les digo, busquen un sacerdote que sea un buen médico, que les ayude a ver cuál es el problema y dónde hay que atacar y cómo hay que atacar ese problema para poder salir. Una buena penitencia nos ayudará siempre a salir de nuestro pecado y de ahí empezar a caminar en el área de las virtudes para poder de esa forma avanzar en la santidad. Y por el otro lado, el estudio de la Sagrada Escritura, nuestra meditación, nos irá guiando para conocer el camino. A través de la oración, quiero. A través de la penitencia, puedo. A través de los sacramentos, voy avanzando en el nutrimiento que me va haciendo fuerte en el camino. Y a través de la Escritura sé por dónde caminar. Por eso son los 4 pilares que nosotros tenemos para la vida espiritual. Hemos visto con detenimiento a lo largo de toda esta jornada el camino de María, un camino de oración, un camino de ascesis, un camino que tiene que ver también con cómo ella iba siguiendo el proyecto de Dios a través de lo que ella conocía de la Escritura, y también su participación en el culto, que no es el culto que nosotros vivimos. Ella vivió el culto del Antiguo Testamento hasta que pues resucitó Jesús y se instituye ya la Eucaristía. Pero vivió el culto con alegría, con amor, sabiendo que Dios se manifiesta en su casa, que todas las prescripciones litúrgicas y todo lo que Dios ha prescrito es algo bueno para nosotros los humanos. En el Antiguo Testamento fueron unas, ahora son otras, pero todas ellas nos llevan a un conocimiento pleno del amor del Señor. Por eso, al finalizar esta catequesis, teniendo como modelo a nuestra Madre Santísima, termina la invitación nuevamente de Jesús. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Grábate esto, recuérdalo continuamente, propóntelo como meta, busca llegar a ella. Esto nos lleva toda la vida. No hay santos instantáneos. No se hace así. Hay subidas, hay bajadas. Por eso también importante la ayuda de un buen confesor, la ayuda de un hermano que vaya un poco más adelante en la vida espiritual, que nos pueda ir pues animando y nos pueda ir pues dirigiendo también en algunas cosas que él seguramente conocerá más. Y de esta forma poder avanzar en estos 4 pilares,
especialmente les digo, la oración y la penitencia. Si haces esto, empezaremos a tener muchos más santos. Y si tú eres padre o madre de familia, lo podrás luego comunicar a tus hijos para que podamos volver a tener un pueblo santo. Que el Señor te bendiga y con el favor de Dios, el lunes iniciamos tema nuevo. Vamos a hablar de María. Bajo diferentes aspectos quiero irla recorriendo un poquito en el tiempo y también ver pues cómo Dios nos la ofrece primeramente para que nosotros podamos vivir de una manera cada vez más perfecta. Gracias y te espero el próximo lunes para continuar nuestro momento mariano y así crecer más con nuestra Madre Santísima. Bendiciones para todos.